Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por recibirme. Como vieron en el inicio del video, la propuesta de este día va a ser tejer un cuello acampanado, si se quiere, o una mini capota, o un estilo mañanita. Muy sencilla, muy fácil de llevar en el tejido. Siempre elijo puntos sencillos en serie que puedan recordar fácilmente para poder hacerlo, y así a su vez a futuro poder hacer cosas más elaboradas, un poquito más complicadas, pero aprendiendo estas pequeñas cosas lograremos otras. Perdón. Lo que tenemos que tener en cuenta para tejer este tipo de cuello para cualquier edad, en este caso es para un año, pero yo ahora voy a tejer con ustedes para damas, es la medida desde el cuello hasta el centro del pecho sería, ¿sí? Perdón que estoy un poco engripada. Entonces, repito, sería desde el cuello hasta el centro del pecho, más o menos, un poquito más, dependiendo del gusto de cada una, o de la clienta o de la persona que ustedes le van a tejer. Entonces toman su cinta de medir, la colocan allí y miden, ¿sí? El punto, como es de repetición, está en 3 escalas diferentes, va a ser esta forma tan bonita acampanada, y lo que va a pasar después es que a medida que vamos tejiendo vuelta tras vuelta, él va envolviendo alrededor de nuestra nuca y nuestra espalda, y a su vez vienen las delanteras. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, la medida va a depender del tamaño de la espalda de cada uno, ¿sí? Entonces, ponemos nuestro centímetro, así, y ahí ya tenemos más o menos la medida que nosotros precisamos. No voy a dar medidas porque cada uno es un talle diferente, ¿sí? Pueden ser personas altas, bajitas, nenas, bebés, señoras, señoritas, adolescentes, jóvenes, ¿sí? Todos tienen cuerpos diferentes. Entonces ustedes tienen que sí o sí medir. Lo principal para comenzar a tejer este cuello es la medida central, porque es lo que vamos a tejer. Esto es lo que nosotros vamos a tejer. Entonces esa es la medida que nosotros vamos a poner, ¿sí? En este caso tenemos 16 centímetros para un bebé, ¿está? Bueno, entre los materiales que vamos a utilizar sería la cinta de medir. Primero voy a mostrarle la espalda. Igual lo vieron al comienzo del video, para que vean cómo cubre bien. Es bien acampanado, ¿sí? Para una salida importante, en la cual hay brisa o hay fresco, pero no necesariamente tienen que llevar un abrigo importante. Entonces, ustedes llegan a un sitio, por ejemplo, un adulto, llegan a un sitio y quieren estar coquetas y algo abrigadas, entonces esto sería un accesorio de importancia, teniendo en cuenta que puede ser que el clima del medio ambiente en ese momento no dé para un abrigo total, dé para un abrigo de este tipo. Entonces esto vendría bien de bien. Voy a colocar el maniquí donde va. Ahí. Ahí. Bueno. Vamos a precisar hilo de coser y aguja, ¿sí? Dependiendo del color y del tejido que vayan a hacer. Botones. Yo en este caso le puse un botón solo, pero puede llevar dos. Por ejemplo, uno le ponen acá un botón y lo prenden acá, ¿sí? O le pegan y además le pegan un botón acá y entonces lo cruzan y doblan el cuello, porque el cuello también lo doblan. Si ustedes quieren doblar el cuello, ahora está prendido, pero dobla perfectamente, ¿sí? Dobla perfectamente. En el de bebé yo utilicé un ganchillo de 3.5 milímetros con 2 lanas de bebé. Las incluí, ¿sí? Esta es matizada y esta es lisa. Usé las 2 hebras a la vez, que son bien delgadas, ¿sí?
Ustedes usen el material que tengan, el que puedan conseguir, el que puedan comprar, en fin, lo que a ustedes les guste. El tejido que yo voy a tejer ahora lo voy a realizar con 4 milímetros y voy a utilizar una lana de algodón también de 4 milímetros. ¿Sí? Voy a hacer para adulto. Y comenzamos. Vamos a hacer nuestra cadena de seguro, retorciendo un poquito, extrayendo la hebra y pasándola por el eslabón y apretamos. Y acá vamos a tejer, si mal no recuerdo, 45 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Antes de continuar, bebé, un año, tenemos para la medida de alto que les dije de 16 centímetros, 24 cadenas, ¿sí? De inicio, a las cuales le vamos a sumar un punto. A estas cadenas las vamos a dividir entre 3, porque los 3 grupos nos tienen que dar iguales, 8, 8 y 8, para cada puntada que vamos a tejer. Así van a ser para cualquier talle. Sacan la medida de alto del cuello hasta el pecho, ¿sí? A modo de escote. Y esa medida traten que sea divisible exacto entre 3. Exacto, no puede ser, por ejemplo, 15,1. No, tiene que ser o 15 o 16 o 19 o 20. Según el número que les dé, les tiene que dar exacto. Nada que le diga la calculadora coma 00, nada de eso. Tiene que ser exacto, porque si no el patrón no queda igual. Para el de damas, yo le puse 45 cadenas más 1. A las 45 las dividí entre 3 y me da 15 para cada punto. 15 puntos de cadena para tejer un punto, 15 puntos de cadena para tejer otro y 15 puntos de cadena para tejer otro. En total vamos a tejer para el de dama 84 vueltas, que serían 71 centímetros. Esto va a depender del talle de cada uno, ¿sí? Yo estoy haciendo un maniquí estándar. El alto del mismo, del cuello, va a ser de 31 centímetros. Con estas medidas e indicaciones que les doy, ustedes pueden tejer el modelo y el talle que deseen. Continuamos. Tengo las 45 cadenas a cada inicio y le tengo que sumar una, ¿verdad? Y se la agrego ahí. En el punto que sigue acá, empiezo a hacer puntos bajos. ¿Y cuántos tengo que hacer? 15. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta llegar a 15. Una vez que tenemos hechos los 15 puntos bajos, ahora corresponde tejer 15 medias varetas. En el que sigue, extraemos y pasamos de una vez. Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que tenemos las 15 medias varetas, vamos a tejer 15 puntos altos. 1, 2, 3,
4, 5, y así nos queda la primera vuelta. Giramos y vamos a levantar 3 cadenas para el primer punto en la vuelta que quedamos siempre con punto alto, ¿sí? En esa vuelta levantamos 3 cadenas. Por cada uno de los 15 vamos a tejer un punto alto. Así vamos hasta finalizar los 15. Una vez completada la serie de los 15 puntos altos, hacemos 15 medias varetas. Vamos mirando qué es lo que tenemos aquí, cuál es el punto que corresponde, y lo realizamos de igual manera con igual cantidad de puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar. Ya tenemos la segunda serie realizada y ahora nos toca la serie del punto bajo. Y entonces nos vamos directamente al punto que sigue y hacemos los puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta terminar. Giramos la labor y en la vuelta que quedamos en punto bajo, en esa vuelta, para realizar una nueva, vamos a levantar siempre una cadena y en el mismo lugar aquí hacemos un punto bajo y cuenta como 1. 1, 2, 3, 4, 5, ya tenemos la tercera serie de punto bajo y ahora toca la de medias varetas. Aquí comenzamos con la primera, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora continuamos con el punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta completar. Vamos a hacer una vuelta más. Ya no es necesario que yo siga con ustedes porque esto es bien fácil y de repetición. Si no, sería un video agotador. En la vuelta que empezamos con punto alto, esa vuelta cuando iniciamos, siempre 3 cadenas para el primer punto, como expliqué. Y hacemos la serie del punto alto. Hay videos que no se pueden continuar hasta el final, porque como es de repetición el punto y ya el modelo toma forma, sería aburrido si yo lo enseñara vuelta tras vuelta, en este caso 84 vueltas, enseñándoles lo mismo. Así que solito el tejido va a ir y va a llegar a la medida que envuelva vuestro cuello y espalda con la delantera y va a quedar perfecto. Solo tienen que seguir las indicaciones que aquí le dejé para realizar este cuello. Entonces ya vamos terminando el punto alto y vamos a dar comienzo a la serie de la media vareta.
Solamente fijarnos qué nos toca e ir contando. Si tenemos una división que nos dio 14 por cada grupo, tenemos que tener 14 de medios puntos, 14 de medias varetas y 14 puntos altos. Una vez que finalizamos la vuelta, miramos qué nos toca y vemos que acá tenemos punto bajo. Entonces, en esta vuelta, una cadena para levantar y en el mismo lugar un punto bajo y cuenta como el primero. Y continuamos haciendo la serie, en este caso de 15 puntos bajos. Esta partecita que estamos tejiendo del punto bajo es el cuello. Las medias varetas y el punto alto es el cuerpo de nuestro cuello o capota. Y continuamos con medias varetas. Solo es mirar qué es lo que falta. Bien flojito, que quede bien esponjoso. Hace un tejido más llevadero, más bonito. Así es como va a ir quedando. Y esto va a ir creciendo, creciendo, creciendo y va a dar toda la vuelta alrededor de nuestro cuerpo o del cuerpo de la niña, ¿sí? Entonces esta es la mitad de una delantera y esto corresponde a lo que es la espalda. Va a girar, va a dar la vuelta y nos vamos a quedar de nuevo con la otra delantera, ¿sí? Un dato que les doy antes de yo seguir tejiendo y terminar el cuello de dama es que si ustedes quisieran un cuello bien alto, porque les gusta, lo que hacen es lo siguiente. Por ejemplo, acá yo tengo dividido en 3 partes 15, 15, 15, ¿verdad? Pero pueden poner perfectamente para el cuello, solamente en el punto bajo, porque el punto bajo es el cuello, ahí, por ejemplo, 10 puntos más. Entonces les va a quedar bien generoso para que doble bien, ¿sí? Ese es un lindo detalle también. Yo lo pensé a mitad de camino, pero bueno, ya estaba hecho el tutorial de la bebé, de la nenita, y bueno, sobre la marcha me di cuenta que lo podía hacer de esa manera. Así que les paso ese dato y yo regreso cuando ya esté la pieza terminada. Bueno, yo ya llegué al tamaño que quería para el maniquí. Lo fui haciendo, lo fui probando en él, lo seguí haciendo, lo volví a probar y eso es lo que uno debe de hacer. Si es para uno mismo, dejar la aguja un poco en la mesa, ir frente a un espejo, ir probándose, ir viendo cuánto es que falta, porque todo es ensayo-error y hasta llegar al modelo acertado. Acá no hay ciencia, ¿sí? Solamente es mirar el detalle e ir probando, siempre probar. Recuerdan que yo quedé con 4 o 5 vueltas con ustedes, era sumamente fácil de seguir y miren todo lo que continué. Entonces acá tenemos lo que sería una delantera, ¿sí? Y acá tenemos la otra. Así. ¿Ven? Si ustedes continúan más el cuello, como les dije, queda mucho más alto. Y esto lo doblan, ¿ven? Y lo pueden prender con un botón. El botón puede prender acá, puede prender acá, pueden poner un botón acá, pueden poner un botón acá y pueden poner otro botón acá. Entonces un día lo usan de esa manera, otro día lo prenden ahí y lo bajan así, asimétrico, porque se usa y está muy de moda todo lo que rompe los estereotipos de la moda, o sea, los estándares normales que estamos acostumbrados desde niño, que todo tenía que ser de una forma. Hoy por hoy, en el presente que vivimos, se utiliza todo a contratono y a contramedida, o sea, esto así va perfecto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero, lo puedo ajustar ahí y esto hacerlo así, ¿ven? Y lo prendo ahí.
también va. Con el botón que ustedes quieran, el eslabón, esos botones de madera tipo gamulanes también queda muy bien. No precisan hacerle ojal porque buscan un botón que pase por el orificio que se creó solo entre punto y punto y queda más que bien. Es sumamente esponjoso, como ven, ¿ven? Está muy mono y muy lindo. Yo le voy a colocar el botón y se los voy a presentar en el maniquí para que ustedes vean cómo queda esta prenda. Bueno amigos, espero que les haya gustado la propuesta de este día. Una sugerencia más, también pueden ponerle un cordón en los extremos de lo que sería el cuello y colocarle los pompones que les enseñé a hacer en el canal. También quedaría muy lindo, y jugando un poquito con la creatividad de cada uno, podrán llegar a hacer este hermoso cuello capota medio acampanado. A mí me gustó muchísimo, lo disfruté muchísimo. Así que bueno, se los comparto con todo cariño, deseando que lo puedan hacer, que lo puedan lucir, que lo puedan vender, ¿sí? Éxitos para todos, como siempre les digo, y no importa donde sea que tú te encuentres, como estoy tan agradecida de que veas mis videos, te bendigo desde lo más profundo de mi corazón y que desde lo alto nuestro Dios querido les abra puertas de oportunidad para todos, con mucha salud y mejor salud, si esa salud está precaria, y que todo les salga bien. Para los que no tienen trabajo, tengan trabajo, y los que necesiten afecto, también lo tengan. Los bendigo con paz y bien, y los veo en un próximo tutorial, pero no se olviden de compartir este canal con sus seres queridos o amigos, o en sus redes sociales para llegar a más personas y que también se puedan beneficiar de estos tutoriales que son prácticos, accesibles, económicos y con la posibilidad de trabajar desde casa, ¿sí? Hasta pronto y un abrazo.